Vamos a hacer algunos juegos, ejercicios a partir del texto Incógnita del libro Nadie te creería. Incógnitas. ¿Quieren que les cuente una historia? ¿Prefieren una que conocen o una que elija yo? ¿Saben la de esa familia que era muy pobre y vivía en el campo? ¿Creen que el padre iba a quedarse toda la vida esperando a ver si la situación mejoraba? ¿Por qué no iba a acordarse de su infancia y también había sido pobre, al igual que la de su padre y su abuelo? ¿Ustedes se quedarían esperando? ¿Alguien lo haría? ¿Cuánto lo habrá pensado? ¿Acaso no se llenó de miedo cuando le propuso a su familia pasar como ilegales a Estados Unidos? ¿Hubieran dejado su terruño de haber tenido otra opción? ¿Se imaginan qué habrán sentido al llegar a la última ciudad de frontera, siendo que jamás habían pisado una ciudad? ¿Creen que el hombre no quiso regresar al sentirse tan perdido? ¿Y quién iba a ser sino su mujer la que lo alentó a continuar? ¿Saben cuánto demoraron en resolver cómo cruzar la frontera? ¿Ustedes conocen a alguno que le haya ido bien en la primera vez? ¿Y los que lo intentaron 2 y 4 veces y siempre los regresaron? ¿Y aquellos de quienes nunca más se supo? ¿Se imaginan el miedo cuando les propusieron cruzar ese río de noche? ¿Hubieran podido hacerlo si no sabían nadar y sin ayuda? ¿Alguien estuvo alguna vez en medio de la noche más cerrada? ¿Por qué no se echaron atrás en ese momento si le tenían tanto miedo al agua? ¿Cómo lograron llegar a la otra orilla? ¿Cómo hicieron para conseguir trabajo y escribirles a sus parientes avisándoles que estaban vivos? ¿Se imaginan la alegría de su familia al recibir esa carta? ¿Ustedes creen que extrañaban, que pensaron en volver? ¿Qué habrán sentido cuando vieron que sus hijos hablaban mejor en inglés que en español? Y la primera vez que regresaron a su pueblo de visita, ¿qué hubiera sido mejor? ¿Qué hubiera sido mejor? Este texto esconde varias trampitas o truquitos. Uno que está contando algo muy... que aparentemente es solo un ejercicio, solo un juego, que es una larga consecución de preguntas. La pregunta es algo estático. Tal cosa pasó, parece esperar una información que es puntual, quieta. La narración exige que la historia se desenvuelva, avance. Llevas a tu lector desde que sabe A hasta que sabe B y cómo se fue produciendo todo ese cambio. La pregunta parece ser más una foto que una película, ¿no? O al menos está más cerca de una foto que de una película. Y sin embargo acá, al hacer una secuencia de preguntas, y las preguntas están escondiendo que son sobre toda la sucesión de hechos, entonces estás haciendo una narración, estás haciendo una película, pero solo con preguntas, y estás haciendo una trampita que es ocultar al narrador. Aparentemente no hay narrador, aparentemente nadie la cuenta porque son solo preguntas, pero es mentira. Ahí está el narrador y elige qué preguntas hacer. Pero al hacerlo así, en esa manera de preguntas, le está hablando al lector, lo está comprometiendo. ¿Y tú qué hubieras hecho? ¿Y cómo te imaginas que hubiera ocurrido? ¿Y cómo papá? ¿Y cómo? Entonces lo está metiendo un poco, es verdad, yo hubiera hecho eso, como diciéndole, ¿qué te crees que se podría haber hecho de otro modo? Aunque parte de las preguntas retóricas, entonces aquí la eficiencia radica en lo conmovedor de la anécdota, y esa es la otra trampa, ¿no? Cuenta algo muy, muy actual, muy fuerte y personalizado en la historia de una familia en especial, de una noche en especial, de unos parientes que recibieron las cartas.
y de quién se dirige. Cada pregunta deriva en otra y esa en otra y así se construye toda la narración. Pasan por dos cosas. Por un lado, cada pregunta revela información que desconocemos. Y por el otro, como las preguntas están apuntadas directamente desde el narrador al lector, lo que decíamos antes, uno se ve comprometido en todo el avance de la historia. Además de estar contándonos el cuento, nos ponemos en el lugar de los personajes y de qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar. Entonces, el ejercicio es tomar algo que nos resulte sensible, no ante lo que seamos indiferentes. Cualquier cosa que nos resulte muy sensible, que sea delicada socialmente, familiarmente, en el grupo que ustedes se desenvuelven, y nárrenlo a través de preguntas. Conviertan esa historia en preguntas. Toda la información que ustedes tienen que convertirla en preguntas. Y esa es otra trampita más, que el libro, el texto, el cuento que se llama Incógnitas, en realidad te muestra, bueno, no siempre las preguntas son incógnitas, ¿no? A veces no sé qué hubiera hecho, pero uno está diciendo, es verdad, puesto en esa circunstancia, coincido que yo, entonces no está diciendo que no sabe si hubiera hecho, está dando la razón, es verdad, yo también hubiera reaccionado, es verdad, yo también hubiera hecho eso, ¿no? Entonces, es bueno elegir algo sobre lo que ustedes tengan empatía y los conmueva, que lo disfruten.